Puedo hacer una pequeña consulta que tiene que ver más que nada con lo que sería el final y los parciales. Yo tengo entendido para los parciales habría que estudiar tanto teoría como práctica y que para el final sería algo distinto o es con la misma base que lo que se estudia para el parcial. Nosotros para, a ver, nosotros para todo lo que vamos a desarrollar en los primeros parciales, sobre todo, eh, va a ser mucho de la parte teórica y de la parte práctica. El primer parcial, sobre todo, es como que no hay mucha referencia para compararlo con los otros, porque el primer parcial va a tener un contenido muy o altamente teórico y una práctica que va a estar vinculada seguramente con los clasificadores presupuestarios que están viendo en clases prácticas ahora y elaboración del presupuesto que van a ver un poquito más adelante. El 20 o 21 de mayo tenemos previsto el parcial. eh, Hasta ahí tenemos que llegar con la elaboración de presupuesto. ¿Qué es lo que tienen que estudiar ustedes? Todo el material que se da en teoría se sube al aula por si no pueden asistir a las clases teóricas. Todo el material que se da en las prácticas, tanto teoría como práctica, eso va para el parcial. Y para el examen final, la única diferencia es que no se toman ejercicios, o sea, se toma toda la teoría que se ven tanto en teoría como en práctica, pero la diferencia es que no se va a tomar ejercicios prácticos. No tienen que rendir ni elaboración presupuestaria, ni la cuenta CAIF, solamente rinden la parte teórica de todos esos temas. No sé si esta era la pregunta. Bien, profe. Bien, nosotros el día de hoy vamos a desarrollar básicamente el tema presupuesto, pero vamos a tratar de darlo desde, desde una vinculación, ahí les voy a ir compartiendo en pantalla, con lo que venimos viendo hasta acá, para que ustedes entiendan cuál es la relación y cuál es el nexo. Nosotros vimos la clase pasada, eh, empezamos a ver sistemas que son previstos por la ley, y ahora vamos a desarrollar dentro de esos sistemas el sistema presupuestario. Ya hemos visto el sistema de contabilidad. Quiero hacer una aclaración. El sistema presupuestario es el sistema que nos va a llevar más tiempo. Tengo prevista esta clase y la del jueves, pero si es necesario que desarrollemos por algún tema que quede colgado y pendiente, podríamos tomarlo la clase del martes también. La idea es que el tema de presupuesto quede claro porque es como la columna vertebral de la materia. Parte de la teoría la van a ver conmigo en la teoría y parte de algunos conceptos teóricos lo van a ver en las clases prácticas específicamente. Bien, vamos a empezar entonces y lo vamos a analizar al presupuesto desde un punto de vista sistémico. Nosotros diferenciamos en nuestra materia y en todo lo que hemos venido trabajando dos campos bien marcados, que es el campo político y el campo administrativo. Cuando analizamos el campo político, el elemento determinante son las aspiraciones de la sociedad. Es decir, se supone que el elemento político tiene que satisfacer las necesidades que nosotros, como ciudadanos, nos parecen importantes. Entonces, el político debería analizar eso y en su plataforma de gobierno o en sus propuestas, al momento que nosotros lo elegimos a través del voto, debería estar previsto eso. Y por otro lado encontramos el campo administrativo, que es la gestión que se realiza para poder alcanzar la satisfacción de esas necesidades. También hemos visto hasta acá que el concepto de Estado involucra al de Hacienda, pero no al revés. No sé si se acuerdan de esos conceptos. Y hemos visto que acá estamos planteando o partiendo de un Estado que está políticamente organizado y que en esa organización aparece este concepto de Hacienda como la administración de los recursos del Estado a los efectos de satisfacer esas necesidades que como ciudadanos tenemos derecho y el Estado debería satisfacer. Esto es lo que nosotros venimos analizando hasta acá. A mí me gusta hacer una relación entre los distintos temas para que ustedes vengan que hay toda una hilación y una razón de ser, una planificación y un programa de la materia que responde a todo ese contenido de lo que es la administración y el sector público a nivel nacional. Para poder desarrollar esa función de la Hacienda, va a tener una herramienta clave, fundamental, que es el presupuesto. Ese presupuesto público
va a ser la herramienta que a la Hacienda le va a permitir la concreción de las necesidades a través de los recursos con los que va a contar, satisfacer esas necesidades del pueblo, digamos, de todos nosotros los ciudadanos. Y yo ahí les puse en la diapositiva algunas definiciones de algunos autores, porque por ahí me preguntan de dónde pueden estudiar. Nosotros subimos el material que nos consideramos que es necesario que básicamente lo conozcan. Igual voy a subir bibliografía sugerida, hay algunos libros que están digitalizados y que ustedes pueden acceder por internet, y hay otros que no, entonces hay algunos que nosotros estamos subiendo cierto material. Acá yo lo que hice es rescatar algunas definiciones de algunos autores en cuanto a qué se entiende por presupuesto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo que cómo vamos tratando de enganchar el tema de presupuesto con los temas anteriores? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Algunos autores como Terry dicen que el presupuesto es un cálculo legal de lo que se gastará, el gobierno en el año siguiente y los recursos que podrá tener a disposición para cubrir esos gastos. Eso dice Terry, que es un autor. Entonces él plantea que es un cálculo legal de los gastos que va a tener que desarrollar el Estado, utilizar el Estado para poder satisfacer esas necesidades que yo les planteaba inicialmente, y también de los recursos para poder cubrir esos gastos. Fíjense que habla de un año, del año siguiente, porque es una previsión que se tiene que hacer con antelación, y legal porque tiene una connotación de ley. El presupuesto es una ley. Para otros autores como Ubierna, el presupuesto es el mandato de hacer que el pueblo, por medio de sus representantes, confiere a los hombres que ejercen el poder para que satisfagan las necesidades públicas y así logran el bien común que conduzca al pueblo a vivir en paz social. Se Ubierna como que hace una misma definición de presupuesto, pero va ampliando una cuestión ya social y dice que si nosotros supongamos como gobierno, satisfacemos a esas necesidades del grupo, de la comunidad, vamos a lograr una paz social. Lo amplifica un poquito más al contenido de este presupuesto. Debe indicar especie, monto de recursos que se detraerán de los mandatarios, los mandatarios a los mandantes. O sea, nosotros somos los mandantes y los mandatarios van a detraer eso, principalmente a través de impuestos, para aplicarlos a paliar necesidades que están incluidas cualitativa y cuantitativamente. Cuando se hace el presupuesto se tiene que detallar exactamente qué es lo que se pretende recaudar y qué destino se le pretende dar a esa recaudación. Lo que se pretende adquirir como recurso, porque no necesariamente se habla de recaudación a través de impuestos, sino que puede ser que el Estado realice venta, como hablamos en clases anteriores, puede hacer venta de acciones, puede hacer venta de títulos, puede recurrir al empréstito, que eso todavía no hemos hablado, pero que es una bolilla aparte, que es el endeudamiento, cuando el Estado no tiene los recursos necesarios y tiene que salir a pedir prestado, también es una alternativa. Entonces, en todo momento estamos pensando en recursos necesarios para paliar, para cubrir deudas o gastos que se generan por el funcionamiento estatal. Estas son las definiciones teóricas. Yo quiero saber si eso se entiende o si hay algún concepto que debiéramos explicarlo un poquito más. Vamos a abrir para que ustedes participen y me digan si se entiende, si queda claro. Si hay alguna duda, si les parece razonable esas definiciones, si queda claro los conceptos que estamos planteando como legal, como año, algún comentario, alguna acotación que quieran hacer sobre eso. Yo estoy viendo mientras ustedes piensan, si encuentro, porque yo tenía una ley de presupuesto muy, muy vieja que les quería mostrar y que iba a aprovechar ahora que estaba en mi casa. Si la encuentro mientras estoy dando la clase, les voy a mostrar. Me la regaló una alumna de la facultad. Saben que no la encuentro en la biblioteca, porque me desplacé, ahora estoy dándole clases desde mi biblioteca y no la estoy encontrando. Para la clase que viene la voy a separar. Se me ocurrió ahora porque la verdad que la idea de mostrarles a ustedes el presupuesto como ley, como instrumento, es por ahí más visible verlo tangiblemente. Pero bueno, si antes de que termine la clase lo encuentro por acá rapidito, se los muestro.
Me lo regaló una alumna que su papá era legislador. Entonces en ese momento me trajo de regalo la ley de presupuesto vigente en ese momento, y bueno, es como que son esos recuerdos que a uno le queda porque sirven para después mostrarlo. Y por ahí en las clases presenciales no lo puedo mostrar, pero acá me estaba acordando que lo tenía acá. ¿Se entienden las definiciones que hemos planteado acá en esta diapositiva? Sí, ¿Algún en cuanto a la comentario? definición, ¿Cómo? sí, sí, en cuanto a la definición, yo estoy más de acuerdo con que el presupuesto es lo que el gobierno tiene a disposición, no lo que necesariamente va a gastar, porque hay veces en las que hay subejecución de presupuesto, es decir, no se usa el dinero. Hay veces que no alcanza y salimos a pedir prestado también, y que no es lo correcto, porque ya vamos a ver que la financiación debe ser para otro tipo de destino, pero no para cubrir gastos corrientes, que ustedes deben estar viendo con los profesores ahora de clasificadores. Eh, pero es correcto, entre comillas, lo que plantea. ¿Quién es el que hablaba? Ángel, creo que es el que habla. Sí, yo hablaba de la subejecución, cuando no se utiliza todo el presupuesto. Ah, yo pensé que se utilizaba de más. Eso no sucede generalmente, ¿no? Cuando las reparticiones tienen asignado ciertas partidas, por lo general, tratan de no quede sobrante para un ejercicio siguiente, porque por lo general se hacen previsiones sobre el ejercicio anterior. Entonces, cuando sobra dinero, el ejercicio siguiente se lo ajusta para abajo. Entonces, por lo general, es poco probable que eso suceda. La variable tiempo también, digamos, sería importante, ¿verdad? O sea, es el María año. Verónica dice que no escucha. ¿Todos me escuchan a mí? ¿Me escucha bien? Sí, Sí, profe, se escucha. Sí, Profe. Bien, bien. Yo dejé de compartir porque veía en el chat un mensajito y no sabía quién era porque no lo podía ver, lo tenía en pantalla completa al Zoom. Estoy tratando de ver si lo puedo sacar de pantalla completa, porque cuando me pasa eso no puedo ver el chat. Bien. Ahora volvemos a compartir. Sí, María Verónica, si sigue con problemitas de audio, por ahí se pueden desconectar y volverse a conectar, y por ahí se resuelve. Volvemos a la diapositiva que estábamos recién. Recién Ángel hablaba de una subejecución. Eso vamos a ver un poquito más adelante con respecto a lo que está presupuestado, que se ejecuta en definitiva. Lo real, que es lo que se gasta. Si se gasta lo que se ha previsto más o menos, si se gasta más hablamos de una sobreejecución, se gastó de más, y subejecución, que es lo que decía su compañero, se gastó de menos. Y yo le decía, para los que no han entendido, que por lo general no se informa que se gasta de menos, porque es una cuestión de que sobre la base del presupuesto previsto en un año, se prevé el presupuesto para el año siguiente. Entonces, por lo general, se tratan de utilizar los recursos. Pero eso lo vamos a explicar más clarito cuando veamos ya en la práctica, la elaboración. Con respecto a la... preguntaba yo de los Federico, ¿verdad? perdón, no te escuché. Sí, de los proyectos que son posteriores, que llevan más de un año. ¿Se presupuesta solo por ese año el proyecto o si ya se presupuesta por todos los años que llevaría el proyecto? Bien, nosotros en nuestro país utilizamos un presupuesto anual, pero el presupuesto también puede ser plurianual, significa más de un año. Si nosotros hacemos una proyección, por lo general lo que hace referencia a su compañero Federico está haciendo referencia a obra pública, que no se ejecuta en un año. Si la obra está prevista, por ejemplo, para 2 o 3 años, la proyección debe prever la ejecución en este año y en los años subsiguientes. Se debe estipular lo que se prevé gastar en cada año. Entonces se va a ir previendo para este presupuesto, supongamos de una partida de 1.000.000 se prevé gastar 200, el año siguiente 200 y así sucesivamente. Tiene que hacerse la previsión e indicar toda la información correspondiente a la operación y qué partes se ejecutará en cada año, porque no necesariamente los gastos se pueden incluir dentro de un solo ejercicio, como dice Federico Sánchez. Argentina utiliza el presupuesto anual, pero pueden haber presupuestos plurianuales cuando la situación en particular así lo amerite. Entonces, simultáneamente, se hace otro presupuesto previendo estos gastos que se van a imputar en más de un ejercicio. Bien,
La naturaleza entonces del presupuesto, por lo que venimos hablando, tiene connotaciones políticas y connotaciones financieras. Financiera porque maneja recursos y gastos, y política porque se supone que el plan de gobierno tiene que estar plasmado políticamente en el presupuesto. Habla de la naturaleza política por lo que dice entonces un plan de gobierno o instrumento de control. Le puse esas fotitos ahí, es profesa, porque por lo general se gasta más de lo que ingresa. No debería ser así, porque ya vamos a ver que el presupuesto tiene que nacer equilibrado. Lo que voy a gastar tiene que ser exactamente igual a lo que me va a ingresar en el Estado. O como decía alguno de sus compañeros, que haya más recursos que gasto. Por lo general no sucede eso. Fíjense el año pasado, que nosotros estábamos en una situación inicial prevista, digamos, en el 2019, en donde nadie suponía que íbamos a vivir una pandemia. Nos atravesó la pandemia, entonces hubo que sacar recursos de donde no había, o reasignar recursos que estaban destinados a otros fines, para poder cubrir seguramente gastos del sistema de salud. Y el otro grafiquito de abajo es como una mano invisible, porque algunos de ustedes en algún momento han hecho mención, o creo que en un mail alguien me mandó, que iba a anotar el autor, pero me olvidé, de uno de los alumnos, que por ahí no se anima a hablar, y me mandó un mail bastante interesante, que sí lo leí, la mano invisible del Estado, en economía política. El Estado es el que va a ir direccionando los recursos. Entonces, esta mano es simbólica de que es la que hace la separación de los recursos de acuerdo al destino específico, teniendo en cuenta o contemplando ese plan de gobierno. Bien. Vamos a ver si puedo ver. Ahí está. Ahí pude ver el chat sin salir. Esperen que voy a leer simultáneamente. Ángel Castro dice, como base el presupuesto del año pasado, para el año que viene, y con la inflación, por lo general no alcanza, por lo que es uno de los ajustes de la inflación, como dice Ángel. Adam Smith habla sobre la famosa mano. Bien, Victoria es la que hace el aporte de la mano invisible. Entonces, hay diversos autores que ustedes ven que estamos mezclando acá, administración y contabilidad, porque nuestra materia es administración y contabilidad pública, y se va a ir mezclando con los conceptos de economía. Pero le traje esas dos imágenes para que a ustedes les quede en la cabeza la idea de que este presupuesto inicialmente debería nacer equilibrado, pero con el correr del tiempo seguramente se va a ir gastando más. ¿Sí? Se va a ir dando destino de acuerdo al plan original del gobierno. ¿Sí? ¿Eso lo dice aquí en Argentina o en el resto de los países? Esto de que se gasta más de lo que ingresa. Nosotros tenemos como norma, digamos, la administración y la contabilidad pública, es como norma establecer un presupuesto equilibrado, en donde los gastos que se prevén ejecutar tienen que tener su correlato de recursos. Los distintos países manejan la administración de la manera en que va surgiendo como pueden o de acuerdo a la idiosincrasia que les toca vivir. De hecho, nosotros la contabilidad como la tenemos prevista, analizada y vivida en Argentina, si ustedes van a trabajar en otros países, es completamente diferente. Por ejemplo, Estados Unidos, nuestra función como contador no es la función que podemos desarrollar acá en Argentina. En Estados Unidos se pretende hasta que la gente liquide sus propios impuestos, entonces el contador pasa a ser una figura más que administrativa y de colaboración de la gestión de las empresas. Cobra más importancia el administrador de empresas que el contador. ¿Sí? La contabilidad del Estado es necesaria, la ejecución y el análisis es necesario en todos los países, porque esto sí es necesario a los efectos de administrar recursos que son del Estado, que son recursos públicos. Cada país tiene una estructura, una administración más o menos ordenada que otro. Lo que se espera y lo previsible sería que la política financiera esté acompasada con recursos igual a gastos, que exista un equilibrio, o un superávit, como dijo recién su compañero, no que exista faltante y salgamos a pedir plata. No sé si eso responde a tu pregunta. Nosotros generalizamos. Sí. Lo que yo quería saber si es que en la mayoría, por lo menos, de los países pasa lo mismo con el presupuesto que lo que estábamos viendo acá, digamos, de que generalmente hay faltantes más que
sobrante. No en la mayoría. Hay países que son muy ordenados y que tienen una administración impecable, llámese Holanda, llámese los Países Bajos, llámese, bueno, algunos países de ¿Se Europa. puede aspirar a una administración en la que no sea más equilibrado el Sí, presupuesto en sí, cuanto a los pero tiene una recursos? gran connotación política eso. Bien, Entonces, nosotros podemos aspirar a una administración ordenada y prolija, va a tener que ver y va a tener una gran correlación con los políticos que nosotros vamos a poner en los cargos respectivos. Porque el presupuesto es una herramienta polivalente, de administración, de política, de finanza, de gestión. Entonces, se puede aspirar a una mayor administración prolija y ordenada, de lo que hablamos con todos los profesores muchas veces y tratamos de transmitirle a ustedes, las aspiraciones que nuestros alumnos salgan con muchas condiciones y mucha capacidad y muchas herramientas para mejorar y desempeñar en algunos lugares públicos y tratar de hacer el manejo de la cosa administrativa y de la cosa pública lo más prolijo posible. Sí se puede aspirar, no es algo ilógico ni una utopía, esa es la pregunta. ¿Hay administraciones prolijas? Sí. Hay países que son muy ordenados, que son muy prolijos, que tienen sobrantes de, como hablaba recién su compañero, que en algún momento me ha causado gracia, porque no es nuestro caso, pero hay países que sí lo tienen, y que esas subejecuciones la utilizan después, pero después ustedes van a ver en la práctica que acá no sucede eso. Que claro. ahí ha puesto uno de sus compañeros el tema de la inflación. Argentina está sufriendo un proceso inflacionario elevadísimo. Algunos de ustedes me imagino que trabaja, que puede ver con su ingreso y una correlación con un súper, por ejemplo, que es lo más directo que tenemos como gasto, cómo ha bajado el poder adquisitivo de nuestro bolsillo, sensiblemente. Con lo que nosotros el año pasado, en marzo, supongamos, gastábamos 10.000 pesos en un súper, comprábamos X cantidad, hoy vamos con esos 10.000 pesos en un súper y compramos, la mitad de las cosas que comprábamos el año pasado. ¿Es así? Para los que hacen las compras, para los que gastan. Sí, Totalmente cierto. ¿Es así o no? Muy así. Sin hacer ninguna connotación Yo política. creo que no llegamos a la mitad. Sí. ¿Saben por qué yo le hago esa relación? Porque el año pasado, cuando arrancó todo este caos de la pandemia, creo que la gran mayoría de las mujeres hemos salido en marzo a comprar y a tratar de abastecernos, creyendo que de esa manera nos asegurábamos de no salir al súper, porque era como nuestro gran temor, hasta que hemos empezado a ver cómo manejar esta situación. Creo que la mayoría de las que estamos acá y que somos madres o esposas, amas de casa, además de trabajar y de profesionales, lo hemos hecho. Y la relación, creo que me quedo corta, pero el bolsillo se ha visto afectado sensiblemente. Entonces vuelvo al presupuesto. No puedo utilizar un presupuesto del 19 en el 2021, es imposible. El presupuesto del 19 en el 2020 ya sufrió un ajuste. El presupuesto del 2020 en el 2021 tiene otro ajuste, porque el proceso inflacionario, que es una de las variables, como dijo su compañero, ya está afectándola, sin pensar en las demás variables, ¿sí? El tema salud es un tema muy importante, implicado muchos gastos o inversiones, depende cómo lo queramos analizar, necesariamente para reasignar en el sector público. La educación también, por ejemplo, el tema de las vacunas, que se han vacunado a los mayores de 70, a los mayores de 60, que se está tratando de vacunar a todo el sector, bueno, todos los médicos, todo el personal de salud, y se pretende vacunar a todos los docentes. Todavía siguen en la docencia primaria, la secundaria todavía no ha llegado, o va de a poquito, la universidad todavía no. Entonces, todo eso piénsenlo en términos monetarios. ¿Estaba previsto en un presupuesto? No, no estaba previsto, se lo ha tenido que sumar como gasto, y seguramente no tenemos recursos, porque la situación económica también es crítica en el país en línea general. Vamos a ir avanzando y ustedes me van haciendo las acotaciones que les parezca, pero el debate se puede extender bastante, si no. El presupuesto constituye, quiero que eso sí lo marquen en su cabeza, una ley especial. El presupuesto es una ley, ¿sí? Donde se prevén los ingresos que se van a recaudar y los gastos que se van a realizar, al mismo tiempo que se autorizan las recaudaciones de dichos recursos
y la realización de los gastos durante un periodo de tiempo determinado. Ese periodo es un año, como les marqué. Comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, el ejercicio es anual y se establecen los recursos que se prevé recaudar, los gastos que se prevé gastar y se dan las autorizaciones para esas recaudaciones, porque tiene que tener autorización, el poder administrador también, para poder recaudar. ¿Sí? Por esa razón se amalgaman dos funciones importantes, la previsión y la autorización. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa previsión y autorización? ¿Quién me lo podría explicar? Porque si no queda como de memoria. Alguien que se anime a decir qué significa esto, la previsión y la autorización. ¿Me escuchan? La previsión no era un monto que quedaba como para... Era como que los gastos del próximo ejercicio se imputen en el mismo año. Es lo que yo preveo, que voy a gastar. ¿Sí? Es la previsión del ejercicio. Por ejemplo, es un gasto que yo sé que voy a tener el año que viene, pero yo lo previsiono este año, entonces ya tengo el gasto y lo incurro en estos estados contables de este año y no en... Es más, lo veo por de la contabilidad, digamos, Bien. es como para imputar el egreso este año y no el año que viene sobre un egreso que ha ocurrido en un año anterior, una cosa así. Algo por ahí va. Ángel ha puesto que es algo que preveo que voy a gastar. Es algo que preveo, lo veo con antelación. Las dos expresiones son las correctas. Es algo que yo me anticipo porque sé que voy a tener que gastar durante un ejercicio determinado. ¿Sí? Y la autorización es porque yo, además de prever ese gasto, tengo que establecer la autorización para que alguien lo pueda gastar. Cuando ustedes vean planillas de ejecución presupuestaria que van a ver en la práctica, van a ir viendo cómo se va autorizando el gasto, para que cada uno de los sectores de la oficina puedan ir gastando, ¿sí? Porque si no, no tiene validez los gastos que se ejecutan. En el sector público no es como en el sector privado que yo voy, elijo algo y compro. Ya vamos a ver también los distintos sistemas de compras y contrataciones. Hay toda una estructura y una burocracia detrás de esto. Tiene que responder a los conceptos y estándares básicos, digamos, para que funcione la administración pública. No es lo mismo que lo privado. Pero básicamente es una previsión de un gasto y la autorización para que se lo pueda gastar. Vamos a seguir entonces con presupuesto. En la naturaleza política decimos que contempla el programa de acción de gobierno y es una pieza jurídico-constitucional. Está previsto que los gastos lo tiene que ejecutar el poder administrador. Ya hemos hablado que en algunas, hemos hablado en algunas de las clases, que la Constitución le otorga ese poder de administración al Estado a través del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el administrador por excelencia, y es jurídico porque tiene una forma de ley. El presupuesto es una ley, como veníamos hablando, y va a prever programas de acción y de gobierno, que es lo que el gobierno pretende ejecutar durante un periodo de tiempo determinado. Funciones del presupuesto, entre otras funciones para que vayan viendo. Determinar en cifras y por un periodo de tiempo determinado la futura actividad del Estado. Permitir el conocimiento y control de la opinión pública y del Poder Legislativo de esa actividad del Estado. ¿Por qué hablamos de la opinión pública? Porque el presupuesto tiene que ser público. Cualquiera de nosotros podría y debería acceder al presupuesto y tendría que entenderlo. No necesitamos ser contadores para entender el presupuesto. Tiene que evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado. Tiene que mostrar todo lo que se ha recaudado, todo lo que se ha gastado y en qué se ha gastado y en qué se recaudó. Y tiene que estar coordinado con un plan económico del sector público y con un plan económico social. O sea, tiene que estar en concatenación con toda la función que pretende el Estado a través del poder político de turno llevar adelante. Cuando a ustedes le hablen de roles del presupuesto, tienen que plantearlo como un instituto político, como un instituto constitucional y jurídico, como un instituto de planificación.
Esos serían como las grandes aristas. Es un instituto político porque es un acto de alta concepción política, como venimos hablando, corresponde al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Lo elabora el Ejecutivo, pasa al Legislativo, que lo trata, lo analiza y sale como ley. Es un instrumento de comunicación e información muy fuerte entre los tres poderes. ¿Por qué todos los poderes intervienen acá? Porque tiene una connotación, todos tienen que intervenir, todos gastan. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial gastan para cada una de sus funciones, entonces también forman parte ellos mismos del presupuesto, pero además el Ejecutivo es el que administra por excelencia y el Legislativo el que le va a dar forma de ley después de aprobar. Es un instituto constitucional y jurídico. Es una institución fundamental de la República que hace factible el gobierno y el control de la hacienda. Es ley donde confluyen los tres poderes. Acabo de mencionar los tres poderes porque los tres forman parte del presupuesto. Y es un instituto de planificación porque hace posible la materialización de las políticas de desarrollo humano. Cuando nosotros establecemos el presupuesto, planificamos qué es lo que se supone que va a significar y va a funcionar o va a ser el accionar del Estado durante un año. ¿Sí? Acá estamos marcando la planificación como una herramienta muy importante que hay que tener en cuenta que cuando suceden cosas como esta, que no están en las previsiones presupuestarias, como una pandemia, esta planificación lo que tiene que hacer es ajustarse a la realidad. El presupuesto como instrumento también es un instrumento de control preventivo, porque establece límites conceptuales y cuantitativos del legislativo al ejecutivo. ¿Qué significará eso? A ver si alguien, antes que yo le explique, me dice qué significa límites del legislativo al ejecutivo. Lo que se les ocurra, ¿acepto bien o mal? Me dan tiempo a ver si yo encuentro la ley. ¿Qué se les ocurre? Seguramente no puede permitir que el Ejecutivo planee y establezca un presupuesto para lo que ellos deseen, sin que primero se haga una ley o se haga una coordinación entre los tres poderes. A ver, ¿qué otra opinión? ¿Alguien que diga algo, otra cosa? ¿Por qué le pondrán límites? Tienen un presupuesto más o menos designado, no se pueden superar ese límite. Perdón, no le escuché, ¿cómo me dijo? Profesor, el Congreso, ¿No? No le escuché. digo que el Congreso puede no votar el presupuesto y dejar sin presupuesto. No le encuentro la ley para el jueves, le voy a tener. Disculpa, Ángel, decime. Sí, que digo que si el legislativo no vota el presupuesto, puede dejar a un gobierno sin presupuesto para el año siguiente. Eso puede pasar. Sí, puede pasar. Puede pasar y eso se va a tener que funcionar con un presupuesto anterior, con algunos ajustes, hasta que lo aprueben. Necesita que lo aprueben sí o sí. Ángel, sos el que ha puesto, al aprobar el presupuesto por el legislativo, limita la modificación del Ejecutivo. Limita lo que el Ejecutivo propone. Necesariamente el presupuesto tiene que salir aprobado del legislativo y eso hace de que haya una relación muy marcada entre ellos. Entonces, es así, tiene que tener una correlación entre el legislativo y el ejecutivo y son límites que le pone el legislativo al ejecutivo para el gasto. No sé qué más pusieron acá, estoy leyendo en el chat. Freno y contrafreno, son como, no dejan de ser limitaciones también con alguna connotación política. Recién me preguntaban qué pasaban en otros países. Hay países como Estados Unidos que muy inteligentemente la gente vota un poder ejecutivo de un signo político y un poder legislativo del signo opuesto. No sé si sabían eso. ¿Alguien conoce del tema? ¿Ha leído algo de eso?
con el tema de los republicanos y los federales, ¿puede ser? No, no es Sí. federal, creo que eran demócratas. No, demócrata. Demócrata y republicano. Entonces eligen un signo político de ejecutivo y lo opuesto de legislativo. ¿Para qué? Para que exista entre ellos un control y un cruce. Entonces, ahí estaría como muy marcado la cuestión de los límites que impone el legislativo al ejecutivo. En nuestro caso, por lo general, el signo político que asume el ejecutivo tiene en algunos casos mayoría en las cámaras. Entonces, por ahí se le facilita mucho más el tema de las leyes, de la aprobación y demás. En algunos casos no, pero cuando tienen la mayoría en las cámaras es como que todos los proyectos salen mucho más rápido. Entonces, esta ley es un límite preventivo porque de entrada pone límite y dice hasta acá se puede gastar. Pero además es un control futuro, presente y pasado. ¿Por qué? Porque establece el análisis de todas las erogaciones que hace el Estado, de lo que hizo, de lo que debió hacer, y establece también las variaciones de las mismas. Ya veo que me han escrito en el chat, pero quiero cerrar la idea de control. El presupuesto es un instrumento de control previo cuando se lo elabora y posterior cuando ya se lo empieza a gastar. Y también se hace un control concomitante a medida que se va gastando el presupuesto. Eso es lo que está diciendo este power. El Poder Ejecutivo previene y el Legislativo autoriza. El Poder Ejecutivo prevé, no previene, prevé qué es lo que va a indicar la necesidad del gasto en la administración del Estado. Elabora, manda como lineamientos generales a los distintos sectores, cada sector va a elaborar un anteproyecto de presupuesto, que eso vamos a ver el día jueves. Esos anteproyectos los recepta la Oficina Nacional de Presupuesto y elabora un proyecto único. Ese proyecto unificado lo tratan, lo analizan y sale un proyecto de presupuesto. Se trata a nivel de ejecutivo. Siempre estamos dentro del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo está de acuerdo y le parece adecuado, conforme ese presupuesto, sale a través de un mensaje, con un mensaje con el jefe, a través del jefe de gabinete, es enviado al Poder Legislativo para que se los traten en las cámaras. Ahí hay cámaras revisoras que van a tratar este presupuesto. Cuando las cámaras lo tratan y llegan a la conclusión de que están de acuerdo o hacen modificaciones, si hacen modificaciones vuelve al Ejecutivo para que se lo modifique. Si están de acuerdo, sale como está, sin cambios, sale aprobado y a partir de ahí ya es como que se decreta la autorización del gasto y se empieza a hacer las aperturas de los gastos para que cada uno de los sectores empiece a gastar. No sé si se entendió hasta acá. Eso para responder a no sé quién que me había puesto en el chat respecto. Son dos Ángel Cantone y Ángel Castro. Ángel Castro dice si puede ser que se haga lobby si no hay cruce de poderes. La idea es que el presupuesto tendría que no tener tanto lobby porque debería analizarse técnicamente. Pero como van a ir viendo ustedes con el correr del tiempo, el análisis técnico sí compete mucho a gente del área de la economía, de la administración, de la contabilidad, porque tiene que ver más cuestiones de números y de gastos. Entonces mucho lobby político es como difícil de hacer si es que no lo conocen al tema. El presupuesto es una de las herramientas más importantes y más fuertes con la que cuenta el poder político, porque marca su orientación, marca el destino de los fondos. Si por ejemplo vamos a separar cualquier cuestión de cualquier partido político, pero si tuviéramos un partido de turno que tiene una orientación en fortalecer la educación, por ejemplo, si yo ocupara un cargo político, destinaría más recursos seguramente a la educación, a fortalecer los recursos virtuales, a fortalecer los sueldos de los docentes, a fortalecer las herramientas con las que cuente el docente, a fortalecer las herramientas con las que cuenten los alumnos, que los alumnos puedan acceder a conectividad de manera gratuita, que puedan acceder al material de manera gratuita. Entonces, la orientación política, por eso me pongo en primera persona para sacar cualquier cuestión política, va a marcar el presupuesto, porque la orientación del recurso y el destino del recurso va a indicar cuál es el signo político en particular a dónde quiere ir. De la misma manera, si el que lleva adelante el poder ejecutivo
tiene una marcada orientación hacia la salud, va a destinar mayores recursos hacia la salud. Eso lo vamos a ver en el presupuesto, en números. Nosotros que somos contadores y que vemos todo en números. ¿Sí? Bien, para ir avanzando entonces en las características del presupuesto, decimos que es un acto administrativo, a esta altura ya todos saben por qué es un acto administrativo, y legislativo con fuerza de ley, ya todos saben por qué es legislativo, porque nace con una forma y es una ley. Es una autorización que confiere el legislativo para efectuar gastos por cuenta y cargo del Estado. Para uno de los chicos que me ha hecho un mensaje como resumido de eso, el legislativo es como que autoriza ese gasto al ejecutivo. Es limitativo, por conceptos y monto, no se puede gastar más de lo que está previsto en el presupuesto inicialmente. ¿Sí? Es un acto periódico, en el caso de Argentina dijimos que el periodo es un año, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y la vigencia y la ejecución tiene que entrar dentro de ese periodo, en el caso de Argentina. Contiene una estimación de los recursos que se van a recaudar en ese ejercicio. Pero ahí vamos a hacer una separación o vamos a destacar algo. Se prevé los recursos que se van a recaudar, no necesariamente son los que se van a recaudar, porque se puede recaudar más. Se pueden recaudar de distintos periodos. Por ejemplo, nosotros estamos en el 2021, podemos recaudar impuestos del 2020, porque entremos, por ejemplo, en moratoria, en AFIP. Entonces se recaudan impuestos viejos, se recaudan impuestos de este ejercicio, y también se pueden recaudar impuestos de ejercicios siguientes, cuando nosotros vamos a cobrar, por ejemplo, anticipo de otro impuesto. ¿Sí? Me voy a silenciar un ratito ahora, para que la conexión quede prolija. Ahí volví. Había mucho ruido por acá, entonces iba a quedar desprolija la comunicación y después la subimos al audio, así que... bien, seguimos entonces con la idea de lo que estábamos trabajando de presupuesto. Ya les digo, nosotros hemos quedado en las características del presupuesto. Vamos a completar este Power para que la clase que viene ya avancemos sobre la otra parte. Esta característica que yo les pongo acá, me parece que es sumamente importante que ustedes la estudien, porque por ahí cuando nosotros les damos en el examen o en los parciales, que me preguntaban sobre todo al principio, preguntamos algunas de estas características, o como verdadero o falso, o como algunas opciones, y tienen que ver con la definición misma del presupuesto. El presupuesto es un acto administrativo, legislativo, con fuerza de ley. Se inicia en el Poder Ejecutivo y se perfecciona con el Poder Legislativo. Es un acto jurídico, bueno, eso ya no lo volvemos a explicar porque ya quedó claro.
Es un acto jurídico porque su existencia se sustenta en la norma de derecho, reviste el carácter de ley y crea una serie de derechos y obligaciones. Es una ley, esa es la característica fundamental. Es una autorización conferida por el legislativo al ejecutivo para efectuar gastos con cargos del tesoro. O sea, el tesoro es el que va a pagar esas autorizaciones que se están gestando, son autorizaciones para gastar. Yo le dije que cuando hagamos la planillita de ejecución presupuestaria, ahí comienza el presupuesto. ¿Se escucha bien? Si no se escucha, me avisan para que bloquee la cámara, porque por ahí es... Sí, se escucha bien. Bien. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Es una autorización entonces del legislativo al ejecutivo para recaudar en la cuenta del Estado. Se recauda todos los recursos que se prevé y que están incorporados en el presupuesto, y se establecen también las autorizaciones para recaudar en ese sentido. No se puede salir a recaudar IVA, ganancia y los demás impuestos si no está previsto presupuestariamente, ¿sí? ¿Por qué hago mención de IVA y de ganancia? Porque son los impuestos que generan mayor recaudación tributaria, son los mayores generadores de recursos para el Estado a la hora de recaudar. El IVA es un impuesto que pagamos todos nosotros como consumidores cuando compramos lo que sea, salvo algunos productos que están exentos, lo pagamos nosotros los consumidores, lo recaudan las empresas, pero lo pagamos lo que compramos. Esa recaudación después se manda a la AFIP recepciona la recaudación a nivel nacional, y se arma una gran torta de recaudación de impuestos nacionales, algunos son coparticipables y otros no. Los que son coparticipables vuelven a las provincias en algún porcentaje, eso vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando, y algunos no, algunos quedan para la nación exclusivamente. ¿Sí? Es un documento jurídico contable, porque enumera todos los recursos y todos los gastos que el Estado va a desarrollar durante un periodo de tiempo determinado. Y ahí quiero que tengan en cuenta que son límites cuantitativos y cualitativos. No son límites en cantidades solamente, sino también en qué se puede gastar. Es un instrumento de dirección. La política económica es el que establece la regulación de todas las actividades del Estado, y es un control legislativo de dirección ejecutiva. Es la doble finalidad. El que controla es el legislativo cuando hace la autorización del presupuesto, y la ejecución la hace el ejecutivo. ¿Sí? Es un acto periódico, por lo que ya hemos dicho, se abarca o se contempla un ejercicio económico, y ese ejercicio es un año. Finalizado el mismo, caducan los créditos. No se puede seguir gastando a cuenta de ese ejercicio. Y se generan gastos a cuenta del ejercicio siguiente. Es un límite en gasto, pero en recursos estimativos. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hacemos la previsión del presupuesto, se establecen topes para el gasto, pero no para recaudar. Se recauda todo lo que ingresa en el ejercicio, que es lo que hablábamos un poquito recién. Se recaudan los impuestos del ejercicio, se recaudan impuestos de ejercicios anteriores, por ejemplo, cuando entramos en moratoria, se recauda ejercicios viejos que ya no se cobró, y se recaudan impuestos de ejercicio futuro, por ejemplo, los anticipos de ganancia. Cuando nosotros cobramos, por ejemplo, ahora anticipos de ganancia 2021, ganancia 2021 va a vencer en el 2022, pero lo estoy cobrando en este ejercicio, entonces recurso de este ejercicio. Se lo considera recurso del ejercicio en que se lo percibe. Los gastos y recursos del presupuesto se interpretan en la acepción de la ciencia de las finanzas y no se atiende el significado económico, es decir, que solamente se analiza una cuestión financiera, el gasto pagado y el recurso ingresado efectivamente a las arcas del Estado. Y finalmente en esta primera parte le pongo el artículo 10 de la ley, en donde dice que el ejercicio financiero del Estado comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, para que vean que es algo que lo prevé la ley 2456. No es algo que está previsto por la cátedra. Yo en las clases anteriores ya le había dicho la cantidad de artículos, de dónde hasta dónde iba el sistema presupuestario, y el artículo 10 contempla que el ejercicio va a abarcar un año, es el que coincide con el año calendario. Ángel pregunta que si en un gasto que se incurrió en el presente, se dio en el presente ejercicio y no lo incurro y se paga en el año siguiente, es el año de presupuesto. Para que nosotros consideramos que el gasto está incluido en un ejercicio, tiene que estar devengado. El mismo concepto que ustedes tienen de devengado en la cabeza. Es decir, el gasto tiene que haber generado seguramente
un recurso, un ingreso de algo al Estado, y quedan todas las herramientas a ciencia cierta de que el gasto ya está definitivamente erogado. Ahí se considera que es gasto del ejercicio, independientemente que no se lo haya pagado. Y va a quedar como una obligación exigible para el que sigue, pero tiene que haber plata para cubrir ese gasto. No sé si está claro ahí. Cuando vean ustedes los cierres de las cuentas y la práctica con números, van a ver, tiene que haber plata que quede al cierre para cubrir ese gasto. Pero para que se considere gasto en ejercicio, tiene que haber todas las herramientas y los elementos que indiquen que no podemos volver hacia atrás en la operación, que el gasto está devengado efectivamente. ¿Sí? Eso para responder a Ángel Castro. Bien, yo voy a enchufar la computadora porque estamos sin batería y me van diciendo o poniendo por el chat si tienen dudas. ¿Entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que les quede pendiente, que quieran preguntar? Yo les voy a compartir ahora. Vamos a ver si lo podemos desarrollar. Porque estoy con un problemita de... A ver si la podemos contestar entre todos. La naturaleza del presupuesto es política financiera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pero no me está dejando seleccionar. Lo vamos a hacer, pero para la clase que viene lo van a seleccionar ustedes. Se habla de la naturaleza política porque es el plan de gobierno o instrumento de control. Verdadero. Verdadera, es un plan de gobierno y tiene una naturaleza también como instrumento de control. Ya voy a ver si después le puedo cambiar la configuración porque algo ha pasado ahí que no anduvo bien. El presupuesto constituye un decreto donde se prevén los ingresos a recaudar y los gastos a realizar durante el mismo periodo de tiempo en que se autoriza la recaudación de dichos recursos y la realización de los gastos durante un periodo determinado. Por esa razón se amalgaman dos funciones, la previsión y la autorización. ¿Qué les parece? Falso, es una ley. Falso. Es ley, no decreto. Falso, no es decreto, es ley, perfecto. ¿Alguna característica del presupuesto? Es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley, es una autorización conferida por el legislativo para autorizar cuenta y cargo del Estado y es limitativo en cuanto a conceptos y montos a gastar. ¿Qué les parece? Falso. Verdadero. 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 Es un acto administrativo porque su existencia se sustenta en una norma de derecho, reviste el carácter de ley y crea una serie de derechos y obligaciones. ¿Qué les parece esa? ¿Es un acto administrativo? ¿Puede ser que sea un acto jurídico? Rocío, ¿cómo? Que no sea un acto administrativo por esa razón, sino que sea un acto jurídico. No Claro, es es por fuerza de ley que es administrativo. Es legislativo. Es legislativo. Ya voy a ver qué es lo que le ha pasado a la configuración que no los he podido compartir. Ahí lo corté, pero no sé por qué no me ha permitido hacer que les... Ya voy a ver cuál es la razón por la que no me permite. A ver, vamos a ver ahí si lo puedo compartir. Si no se puede, ya la clase que viene lo hacemos. No sé si lo podrán hacer. Intenten ver si lo pueden contestar ustedes. No, no se puede. Hay algún problemita en la configuración. Me parece que no lo vamos a poder hacer. Bueno, la clase que viene lo hacemos, no hay problema. Vamos a ver ahora, para terminar la clase, esta oficina que es la Oficina Nacional de Presupuesto. De acá nosotros vamos a sacar mucha información teórica para poder ir desarrollando la clase de nosotros.
Acá tienen la cuenta de ahorro e inversión financiera del sector público en base de caja, un presupuesto abierto, que después vamos a ver de qué se trata, el proyecto de presupuesto 2021 del ciudadano y el proyecto de la ley de presupuesto 2021. ¿Sí? Ese es el mensaje que lo eleva al Honorable Congreso de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a consideración el proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2021. Este es el mensaje que tiene que elevar de consideración para que lo traten al presupuesto, y lo hace el jefe de gabinete de ministros. Este presupuesto contempla el total de las cifras y el objeto. Todo esto es un detalle que después lo van a leer ustedes. ¿Cuál es el objeto de la estructura de gobierno? ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son las ambiciones? ¿Cuál es el plan general del gobierno? Y después fíjense que acá están todas las inversiones ya en términos de números. Lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahí hacen una mención a la pandemia COVID-19, porque el escenario obviamente cambió respecto a la pandemia, y eso ha hecho que se tengan que ir haciendo algunos ajustes. No se olviden que el Estado tuvo que hacer algunas colaboraciones a algunos sectores por las cuestiones de fondo que se habían visto influenciadas por esta cuestión económica. Bueno, ese es el mensaje de la orientación de los recursos seguramente también a la salud y a la educación, y después van a venir ya en términos de números cuáles son las previsiones que se pretende recaudar. Vamos ahora a mostrarle, a ver si lo puedo mostrar en... Sí. Ahí, en esa pregunta que recién ha hecho del acto administrativo, ahí en el Power, en la característica número 2, dice que es acto jurídico, por esa razón. Exacto. Era falso por eso. Claro, pero no es legislativo entonces, es jurídico. No, es jurídico, es jurídico. Era falso por esa razón, porque administrativo tiene que ver con las connotaciones del Poder Ejecutivo. Gracias. Cuando en otra partecita de acá del presupuesto, fíjense en que ya está desagregado cuál es la recaudación y el gasto en billones de pesos, como lo están viendo en números. Acá estamos separando los gastos corrientes y los gastos de capital, para los que planteaban recién, ¿qué pasa cuando un recurso y un gasto, más que nada un recurso es un gasto, abarca más de un ejercicio? Se llaman gastos de capital porque son gastos que van a permanecer y van a perdurar, algo similar con los bienes de uso que tenemos nosotros en la contabilidad privada. Entonces, una forma de clasificar, que ustedes seguramente lo están viendo en los clasificadores presupuestarios, es teniendo en cuenta por finalidad. Fíjense que ahí estamos mostrando administración gubernamental, servicios de defensa, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Y está segregado lo que es gasto corriente, que es el gasto que se va a efectuar en este ejercicio, y gastos de capital, que son los que van a abarcar más de un ejercicio. ¿Sí? Después tenemos abiertos los recursos corrientes y los recursos de capital. En este caso se prevén recursos a recaudar durante el ejercicio y recursos a recaudar en ejercicios venideros. Fíjese, para sorpresa, porque lo estoy viendo con ustedes también, que nosotros tenemos un total de gasto de 8.394 billones, y fíjense que tenemos de gasto de recursos 6.941. Por lo general, cuando se mandan los presupuestos al Congreso, este envío tiene que ser equilibrado, ¿sí? Bueno, acá lo estamos viendo que no es tan así. ¿Qué se supone hacer para cubrir el gasto? Seguramente se va a tener que recurrir a endeudamiento para cubrir ese gasto que no está equilibrado. De todas formas, esto lo vamos a ver en números en la práctica, pero a modo de ejemplo le estoy mostrando cómo es el presupuesto. Todo lo demás es una serie de disposiciones, distribución hacia dónde van los fondos, qué parte va a ir hacia jubilaciones y pensiones, por ejemplo, también, las operaciones de crédito, seguramente ahí tiene que abrir la información de dónde se supone que vamos a recurrir
al endeudamiento para poder cubrir también estas diferencias de caja. A veces el endeudamiento no es solamente interno, sino que también es interno. Se puede recurrir al endeudamiento dentro del país. Fondos fiduciarios, fíjense que ahí está lo que vimos en la clase pasada. Todas estas previsiones presupuestarias son las que se envió al Congreso para que el Congreso las autorice. En lo que yo les mostré recién, estamos haciendo referencia a la Oficina Nacional de Presupuesto. Pueden encontrar toda la información relacionada a los presupuestos anteriores y al presupuesto actual. Ahí van a ver la ejecución presupuestaria, que es lo que se va gastando, la evaluación del presupuesto, la segregación entre empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes. Esta información está al alcance de ustedes, o sea que ustedes la pueden ver, no hay problema. Ahí está la ley de presupuesto, con las decisiones de cómo se va a decretar, cómo se va a abrir esa información. Por ejemplo, vamos a ver esta distribución de los recursos del Tesoro Nacional, cómo se distribuye, todo esto es lo que ustedes están viendo con los profesores en la práctica. Ingresos tributarios, y ahí se abre ganancia, ganancia mínima presunta, premios al azar, inmuebles, bienes personales, son los impuestos que más recaudan, por eso es que se los menciona como los principales, pero hay otros impuestos que también hacen recaudación importante para el Estado. Después tenemos ingresos no tributarios como las tasas, la fiscalización. Cuando hablamos de algo tributario es algo en donde el Estado cobra, pero no hay una contraprestación. Cuando hablamos de ingresos no tributarios, por lo general hay alguna contraprestación por parte del Estado. Después están las rentas de propiedad, transferencias corrientes, recursos propios de capital, por ejemplo, si pensamos o prevemos que vamos a vender algo. Bien, eso les muestro a modo de ejemplo que si ustedes quieren pueden entrar a la Oficina Nacional de Presupuesto y pueden compartir la información desde ahí. No se vayan porque voy a sacar una fotito de la pantalla por el tema de la asistencia porque el quiz me falló. Así me queda la asistencia de la gente que ha venido. Si los recursos son iguales a los gastos, siendo los recursos entre algunos serían los tributarios, pero cuando se realiza una emisión monetaria es un recurso o una obligación. Para Ángel Castro, si me quiere explicar lo que me ha querido poner ahí porque no le entiendo. ¿Vos querés decir que cuando no nos alcanza emitimos moneda y es un recurso? No sé qué es lo que quisiste poner, Ángel Castro. Si querés explicarlo un poquito más o si te querés habilitar la cámara. Estoy sacándole fotitos de la asistencia, así que tengan paciencia. Ángel, no sé si escribió ahí. A ver. El presupuesto es recurso igual a... Ahí está. Si cuando no me alcanza emito moneda es un recurso. Ah, eso es lo que querías preguntar. Y eso es inflación. Es lo que estábamos hablando nosotros. Una parte del proceso inflacionario que estamos viviendo surge como consecuencia de la emisión monetaria. Que la moneda tiene un poder adquisitivo que no es el real. Pero no es un recurso en sí. Cuando nosotros hablamos de un recurso genuino, estamos haciendo referencia, ahí le saqué la foto, estamos haciendo referencia a un recurso en el cual el Estado ha generado por alguna razón en particular, no que se hayan emitido moneda, pero es lo que sucede. En la situación actual tenemos particularmente un proceso inflacionario elevado, porque el Estado tiene que recurrir a la emisión monetaria para cubrir gastos dentro del funcionamiento interno. Pero a nivel externo, ¿podemos pagar nosotros con esta emisión monetaria la deuda externa? ¿Qué se les ocurre? No, porque es moneda extranjera, en dólares. Exacto, la moneda extranjera. ¿Y qué se ha hecho para poder pagar con los pocos dólares que hay en Argentina? ¿Qué medidas económicas creen que ha tomado el gobierno en ese sentido? Piensen qué es lo que ha pasado desde el año pasado a la actualidad en términos de la moneda extranjera, en términos del dólar. ¿Puede ser que la esté renegociando la deuda externa, profesora?
Sí la están renegociando, pero lo que yo quiero que ustedes me digan es, nosotros podemos comprar dólares, como comprábamos con anterioridad, ahí me apuesto Sí, por eso. Hay restricciones. ¿Sí? Está aumentando, fíjense que si ustedes antes tenían plata en la cuenta y querían comprar dólar, pagaban siempre menos que en el mercado en negro o en la financiera. Hoy en día, si quiero comprar en un banco, me sale más caro. Están restringiendo como medida, formalmente están restringiendo para evitar que se compre y de esa manera salgan los dólares que hay en el sistema financiero, que son los que le van a permitir salir a compensar la deuda. Y otra, no sé quién es el que dijo, la renegociación de la deuda, porque no hay forma de que se lleguen a pagar los compromisos asumidos. Para Ángel Castro, que dijo, la emisión de la moneda es una solución temporal o momentánea al funcionamiento interno, pero no es definitivo. Lo único genuino que mejora a ciencia cierta el funcionamiento del Estado es el trabajo genuino. Si nosotros logramos que las empresas funcionen bien, que las empresas generen puestos de trabajo, se logre una buena producción, salir hacia afuera, si logramos fortalecer la exportación, estos son ingresos genuinos, porque nosotros vamos a sacar productos hacia afuera y vamos a hacer que ingresen dólares. Esas serían como las herramientas que deberían instrumentarse a nivel gobierno, a nivel global, como solución a esto. Nosotros tenemos una deuda externa en dólares, entonces tenemos que salir a vender en dólares para poder recaudar dólares y poder pagar esa deuda. Financiar la deuda es una herramienta para no sentirnos ahogados por los pagos, pero no es la solución si es que no hay un crecimiento genuino del trabajo y de las fuentes de trabajo dentro del país. Bien. ¿Se entendió la clase? Hasta acá es como la primera introducción del presupuesto. Nosotros tenemos que seguir viendo y vamos a ver las reglas presupuestarias en la clase que viene, que un poquito ya lo hemos ido viendo acá, y quiero que ustedes la clase que viene deduzcan cuáles son las que están andando bien, cuáles son las que no se están aplicando en la práctica, y bueno, vamos a ver si el quiz, la clase que viene funciona, porque no sé por qué hoy día no me quiso funcionar. Profesora, bueno, sí. ahí en el enlace ese que mandó, a mí me parece que todavía no se lo ha iniciado, o sea, tendré que poner iniciar prueba en vivo y después empezar, continuar, digamos, para que funcione ahí, y ahí enviar el enlace. ¿A vos te parece como que no está iniciado? Claro, como que usted tiene que iniciar la prueba en vivo. Supuestamente estaba iniciado, pero... ¿Puede compartir pantalla así, digamos? A ver, ahí te ve, ahí la compartí. Sí, comparto. Le estoy enseñando nuevos recursos, sí, pero no sé si funcionará ahí. No hay jugadores. Si quieren intentar, copien. A ver, yo les copio esto en el chat y ustedes lo ingresan con ese código. Y veamos si funciona. Su compañero dice que así tiene que funcionar, que yo no lo había iniciado. Profe, ¿puede compartirlo ahí, abajo del código? Ahí arriba, en el primer enlace, abajo. Ajá. Ahí donde dice copiar enlace. Ahí está. Y ahí lo copio en el chat. Ahí lo copié, fíjense si ahí podemos hacer lo que antes. Porque ahí está con el código, veamos si ahí funciona. No, me vuelve a tirar el mismo error, me parece. Se han unido, pero no les deja responder, ¿verdad? Sí, aparece en la misma pantalla que usted. No nos está dejando responder. No sé cuál es el problema de la... Es como que están ustedes en la reunión, pero no me deja... No deja que... Ahí está. Ahí vamos a ver si empieza. Pero ven que a ninguno nos ha permitido contestar. A mí me sale. ¿Sí le sale para contestar? A mí también. Ah, bueno. A mí no, profe.
Acá me parece que hay algunos que sí le van permitiendo contestar. A mí no me dejan. Pero lo que van permitiéndole contestar, contesten, y a mí me queda como asistencia igual. A mí no me está quedando, profe, por eso le decía. No, no, sí, a mí tampoco. Yo estoy quedando última, no he contestado nada, ¿no? Claro, pero usted está diciendo que no voy a tener asistencia. Yo contesto. ¿Quién es el que no le parece, Esteban? A mí. José Luis Pacheco. A mí tampoco me aparece, profe. Eso estoy viendo ahora, pero no puedo ¿Ustedes ven entrar. en pantalla cómo van cambiando las posiciones? Sí, acá en su pantalla sí. Sí, en la suya, ¿verdad? Y yo sigo con 0, Osvaldo, no se sienta mal. A mí tampoco me deja. Voy a quedar última, la peor profesora. Puede ser que pidan que dan cuenta. Dayana Caliba es la primera actualmente. María Constanza Boscarino, Rocío Jimena. A mí para que me deje contestar tuve que completar unos datos, fecha de nacimiento, si era para la universidad o para qué era. Ah, es que ahí debe estar el problemita de la configuración. Ya la clase que viene no les voy a poner condiciones. Tiene que registrar. Pero es medio tramposo esto porque lo hemos hecho en clase antes que lo resuelvan ustedes, ¿no? Para lo que les sale 0, dice su compañera que les permite si completan ciertos datos. No, sigo sin poder. Yo ingresé con Gmail y me dejó, digamos. Capaz que ese es el problema, es que ingresar con el correo y a mí me va a quedar la información del correo de ustedes después. A ver. Sí, profesora, pasa eso porque antes de empezar puso para que no vayamos viendo los resultados parciales, o sea, no te daba si era verdadero o falso. Y para que se pueda hacerlo, participar de esa forma, hay que registrarse. Claro, para que ustedes no puedan ir viendo los resultados. Pero no ha sido el proceso, ha sido que ha salido así la configuración. Ya para la próxima la hacemos más sencilla, no se preocupen. Y voy a quedar última definitivamente, porque ya varios están teniendo puntaje. Yo no voy a hacer para ser la última, si les hago el aguante a los que no han podido entrar. Para el parcial vamos a hacer algún ejercicio de esto. ¿Qué les parece? ¿Siguen jugando algunos? ¿Ya siguen participando? Tengo 30 personas. 35. Bueno, no tiene límite de horario, así que lo terminan de mandar a las preguntas y a mí me va a quedar la información. ¿Tienen alguna duda, alguna preguntita, algo que quieran que explique, que se desarrolle un poquito más? ¿Se entendió? Profe, Sí, se como, entendió, profe. profe, como Bueno. idea final, que en la clase hablamos de... Bueno, usted dio el entonces ejemplo de vamos a Países dar por Bajos, finalizado. Ustedes ¿no? terminen el jueguito en el quiz. Y ya damos por finalizada la clase y nos vemos el día jueves, si Dios quiere. Se siguen cuidando. Y a seguir avanzando. Todo lo que vamos viendo va para el parcial hasta presupuesto. Por eso estamos desarrollando el sistema presupuestario, ¿sí? Nos vemos el jueves, chicos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.